Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Y un compromiso nuestro cada semana es abordar temas internacionales. Por nuestra condición de isla, a pesar de que hoy con la internet, con la informática, que somos una aldea global, que todas las informaciones llegan, sin embargo, en los medios de comunicación nuestros no abundan, son muy escasos los analistas en materia de política internacional o el tiempo que se le puede dedicar a ver lo que pasa en el Caribe, en América Latina, en el continente, lo que pasa en el mundo. Y entonces hemos tenido, desde que salimos al aire así de manera diaria, esa preocupación de que por lo menos una vez a la semana pudiéramos tocar temas de carácter internacional, para ver lo que está pasando en la región y en el mundo. Porque todo eso nos toca, nos impacta, nos llega. Somos parte también nosotros de la política internacional, de la geopolítica. Así es que hoy vamos a conversar, teniendo como coanfitrión aquí a José Ismael Román, que es nuestro experto en política internacional. Tenemos como invitado a Narciso Isa Conde, que el primer martes de cada mes, digamos que le corresponde, por un acuerdo ahí de buena voluntad, venir a compartir con nosotros temas, ideas, opiniones, de ver cómo anda el país y cómo anda el mundo. Pero en esta ocasión queremos ver un poco lo fundamental, política internacional. Hay muchas noticias o muchos hechos en América Latina que nos tocan. Este es el caso del recién proceso electoral en México, que gana ese proceso José Manuel López Obrador. Yo le decía a José Ismael la semana pasada que yo temía de nuevo el fraude, a pesar de que se veía puntero, pero que el imperio no juega, y López Obrador no es de la simpatía del imperio, por las posiciones que ha tenido. Me luce una persona de centro izquierda, una persona democrática, progresista, parece un hombre honrado, y los hombres honrados al imperio no le interesa fuera de su territorio y de su política del patio, de su política local. Fuera de Estados Unidos, que sean lo que sean, pero que sean serviles a ellos. Y entonces López Obrador se ha manejado con un tono de independencia, y eso a ellos no le va, eso a ellos no le viene. Por eso le hicieron fraude 2 veces. Yo no descartaba un tercer fraude. Pero bueno, parece ser que la proporción de los votos, tan mayoritaria a su favor, casi un 57, un 58%, que le imposibilitó el fraude. Además, me decía el invitado, el descalabro de la derecha en México no daba para más, y toda esta situación. Ayer comentamos la cantidad de asesinatos del 2012 a esta parte durante la gestión de Peña Nieto, llegando en un año, en el 17, a 25.000 asesinatos. Lo de México, esa violencia es fuerte, muy fuerte. Así es que con ustedes, José Ismael Román y Narciso Isa Conde, aquí acompañándonos para esta conversación de ver la política internacional, sobre todo la política regional. ¿Cómo es que andamos? Saludos a los amigos y amigas, Narciso, Alfonso. Yo creo que ya Narciso pues tendrá la posibilidad de explayarse. Nosotros tenemos una nueva propuesta en el continente que tiene su expresión también en el Caribe. Narciso, este triunfo de López Obrador con México, con 128 millones de habitantes, 50 millones de pobres, 53, 10 que viven en la extrema pobreza. Será una lluvia entonces de demandas sociales a este nuevo gobierno que se instalará a final de año. Mira, yo creo que lo primero es que López Obrador y Morena, que es el movimiento Reforma, y hay que decir los antecedentes. López Obrador fue un dirigente del PRI mexicano que hizo crisis en un momento determinado bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Cuauhtémoc.
recoge la tradición nacional mexicana, transformadora, y forma el PRD de México, el Partido Revolucionario Democrático, que también se derechiza posteriormente, se incorpora mucho a todo ese sistema mexicano que es muy contaminante, ¿no? Toda la madeja de poder, del sistema electoral, de todo esto. Y López Obrador rompe con el PRD y bueno, y forma este movimiento. Hay que decir que él ganó las elecciones pasadas y le hicieron un fraude. Entonces él es un canal de un acumulado de indignación, de descontento, de deseo de cambio muy profundo en la sociedad mexicana, tan profundo como diverso al mismo tiempo. Y yo creo que ese es el hecho a destacar fundamentalmente, que de toda manera la ola en favor de los cambios en la base de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, a pesar de toda esta contrapartida derechista, ultraderechista que se registra en los últimos años, está viva. Y un tanto marca un detente ahí a la ultraderecha continental y mundial de cara a nuestra América. Y dice, bueno, aquí ganaron los no favorecidos por ustedes, digamos por ultraderecha, por el poder imperial. Más en la era Trump, vamos a decirlo así, ¿no? Que es la era al mismo tiempo de los Macri, de los Temer, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de todo ese viraje hacia la derecha. Ahora, yo creo que no se pueden tomar con alegría ligera estos fenómenos. Porque además hay fenómenos que analizar en esto. Primero, no se trata de una opción de izquierda, no es una opción de izquierda, es una opción de centroizquierda que en López Obrador, que en el curso del proceso electoral de este último tramo, abre el abanico hacia la derecha también. Hay una incorporación de sectores del PAN y hay una incorporación de un sector significativo, importante electoralmente, evangélico, de las iglesias evangélicas, que responden a ideas sumamente conservadoras, que ejercen un papel condicionante de la opción. Es decir, porque el sector del PAN y este sector evangélico fueron los puentes hacia un sector empresarial mexicano que sin lugar a duda tiene una cuota en este nuevo gobierno. Entonces, las cosas hay que verlas ahora en función de las acciones, porque una cosa es toda la impronta electoral, todo lo que se vuelca ahí en términos del anhelo de cambio del pueblo mexicano, y otra cosa concreta es el ejercicio de un gobierno que se monta sobre una maquinaria a la que se le dijo un alto en términos de su podredumbre, pero está ahí todavía intacta a nivel policial, a nivel militar, a nivel institucional. Es decir, ese es otro factor condicionante sin lugar a dudas. Entonces, tiene que mantener con mucha firmeza López Obrador la voluntad de cambio y de transformación para cumplir con algunas de las promesas hechas, que hay que decir además, y eso yo lo destaco, cuando se habla de todo este tema de corrupción e impunidad, generalmente se centra la cuestión en la parte de la corrupción estatal, de la partidocracia, sistema de partido y Estado, por decirlo así, ¿no? Pero el tema de corrupción e impunidad es un tema todavía de mucho más profundidad y con más articulaciones. Las mafias no son solo las mafias políticas, son las mafias empresariales, son las mafias militares conectadas con las empresariales. Y en el discurso de López Obrador hay un cierto conservadurismo frente a esa vertiente del poder mafioso. Hay un discurso de respeto a la propiedad privada, a la iniciativa, a las empresas, de puente con ellos,
y sabemos cómo esos factores intervienen en los procesos para denaturalizarlo. Yo no sé hasta dónde, no tengo conocimiento de eso. Hubo un rentismo, una inversión en esta opción electoral. Porque a veces cuando se desfondan las opciones de la derecha clásica, de la derecha dura, y en México pasó eso. Hay que reinventar. Hay que reinventar. Pero de todas maneras... Y se montan sobre esto. Porque, es decir, habría que ver incluso, hacer ciertas comparaciones con Brasil, con Lula, ¿no? Que te puedo decir que tenía todavía mucho más base independiente, porque Brasil tiene un componente de gran capital propiamente brasileño mucho más fuerte que México, en términos del tema soberanía. De todas maneras, dice que López Obrador consiguió el respaldo de un sector de las iglesias, de un sector empresarial vía también esas iglesias, pero en materia, de cúpula empresarial, en materia político-electoral hay que crecer como el río, un tanto sucio, porque si no, no se gana. Porque si queremos ganar con el voto puro de izquierda o de centroizquierda o democrático, Alfonso, o de los hombres comprobados. Yo tengo una duda fuerte sobre eso. Ahora, otra cosa son las inversiones, ahí sí que hay que detenerse. Tengo una duda fuerte sobre esto, sobre eso, porque a veces yo no sé si esa suma más que el discurso de más profundidad. Porque en fin de cuentas es la gran pobrecía la que tiene más votos. Es el pueblo, es el pueblo en lucha. El tema es organizar. Entonces, no, pero lo que te quiero decir, muchas veces también esas articulaciones generan tendencia también abstencionista en la población. Porque hay que decir, mucha desconfianza. Han sido reiteradas muchas veces las opciones que se frustran. Y en el continente estamos frente a procesos de ese tipo, en los que se despertaron enormes esperanzas, sin embargo se contaminaron. Los llamados progresismos en el continente están sufriendo no solo la embestida de la derecha, la extrema derecha y de Estados Unidos, está sufriendo sus propias culpas por los grados de corrupción, las inconsecuencias en las transformaciones, el estancamiento de los procesos. Entonces, ese perfil que hace que, había un lema, yo no lo recuerdo exactamente, en la campaña de López Obrador, que era que se sumen todo lo que quieran, cualquier cosa se suma. Nadie lo puede prohibir. Nadie lo puede prohibir. Bueno, está en las acciones posteriores. Tu perfil lo decanta, tu perfil lo decanta. Una cosa, porque generalmente también todo eso está acompañado de las inversiones, ¿te entiendes? Porque es un sistema de competencia muy desigual, en la que el capital y el capital sucio, el capital siempre es sucio, pero hay uno más sucio que otro, se mete en el seno de las competencias de los partidos, invierte y condiciona la opción. Entonces por eso yo digo, bueno, hay que alegrarse de que salieran derrotados el PRI y el PAN. Yo creo que eso nadie puede negar el valor positivo que eso tiene. El hecho de que ellos se estuvieron matando entre sí también contribuyó muchísimo a que ese anhelo de cambio se colara en favor de López Obrador. Ahora, lo que tienen que hacer los movimientos sociales es mantener el grado de independencia suficiente y las corrientes más avanzadas de la sociedad para exigir el cumplimiento de determinados aspectos. Y más allá incluso de su propio programa, porque el anhelo del pueblo y lo que desea el pueblo está muchas veces mucho más arriba de los programas, de las promesas de los candidatos. Y eso es lo que hay que hacer valer, la independencia del componente del campo popular en esos procesos. Si sencillamente se colocan en una posición defensiva y les apoyo puro y simple a esto, no van a lograr profundizar los cambios. Y esta es una oportunidad, de todas maneras, es una oportunidad. Era lo menos malo que se presentó al electorado mexicano. Con posibilidades. Con posibilidades, por supuesto, porque siempre hay... Y con un ingrediente, un poco yo creo que la sociedad mexicana, gran parte de la sociedad mexicana, decía, este tipo se lo merece, este tipo ganó. Y estos bárbaros,
porque son unos criminales los que están ejerciendo el poder. Y estos bárbaros quieren impedirlo otra vez. No lo van a lograr. Entonces se impuso una situación y eso tiene un valor, Ahora, pero tú decías ahorita que parecería que no hubo fraude ahí en México. En México hubo muchísima trapisonda, compra de votos, ahora mismo. Cambio. Sí, ahora. Sí, pero el fraude no se pudo imponer. Claro. No, no se pudo imponer porque fue el famoso tsunami que se ha dado en votación, pero no te llama poderosamente a la atención. Y un descalabro de las fuerzas tradicionales de derecha. Es que lo que ha pasado en México es horrible, en términos de los asesinatos, de los crímenes, del poder del narcoestado que se ha formado en México. Y eso ha logrado un rechazo en unos niveles tales. Recuerden las enormes manifestaciones con todos estos casos de los desaparecidos, de los muertos. Una policía mafiosa, criminal. Es decir, si aquí, con el tema de la corrupción, cuidándose, porque este gobierno se cuida con el tema de la represión, porque ese es un ingrediente. Cuando tú le sumas a un rechazo a la corrupción y la impunidad, una criminalidad en el ejercicio del poder, de carácter de represión política, de asesinato de Estado, eso se desploma en meses. En meses se desploma. Bueno, siempre hay espacio para la represión en la sociedad humana. Aquí el tiempo nos impone una represión y hay que ir a una pausa. Y luego continuamos después de la pausa. José Ismael, vamos arriba, señor director.